Pero dice Gabriel Guereña, AMLO hoy arremetió contra la ONU por publicar que México es uno de los principales países de tráfico de droga. Dijo que están haciendo cosas que no deben en vez de prevenir guerras. López Obrador es cada vez más patético. El otro día presumió que había ahorrado 40,000 millones de pesos en la compra de medicinas, es decir, no comprando las medicinas que necesitan los niños con cáncer y otras muchas personas. Pero principalmente el tema más doloroso, evidentemente, es el de los niños con cáncer. Esos niños a cuyos padres el miserable de López-Gatell, subsecretario de Salud, acusó de estar preparando un golpe de Estado contra López Obrador. Es decir, que sus niños no es que tuvieran cáncer. Bueno, sí, los niños tienen cáncer, pero la protesta por los medicamentos no es porque quieran a sus hijos, es porque quieren darle un golpe de Estado a López Obrador. Es una miseria moral. Es una miseria moral que si lo hubiera dicho un subsecretario de Salud del PRI o del PAN, toda esa banda de ex amigos míos estarían pidiendo su cabeza en vez de estarle aplaudiendo. Pero le están aplaudiendo. Vamos a ver, vamos a abundar un poco en esto, miren. Y por esto, yo he hablado bastante de lo que hizo durante el terremoto de 1985, pero no he hablado del secretario Arenas. El secretario Arenas era el secretario de Turismo. El secretario de Turismo dijo en un momento dado, después de, llevábamos fácil 10, 12 días de que se había producido el terremoto, seguía saliendo gente de los escombros, cada vez el goteo era más espaciado, cada vez era más difícil sacar todavía gente viva, sobre todo los niños del Hospital de la Mujer, que ahí sí se lograron sacar niños 10 y 15 días después del terremoto. Y tenías a muchísimos damnificados que no tenían casa, que estaban viviendo en la calle y que se alimentaban con lo que les llevábamos, con los que se reunía en centros de acopio, como el que yo trabajé en Cibeles, y se les llevaba de comer allí, ¿eh? Ya dábamos cientos de comidas todos los días, y había pues, no sé de dónde salían las cosas, de pronto alguien trajo una cocina y tanques de gas y ya estábamos haciendo comidas para los rescatistas y para los damnificados allí en la Plaza Cibeles. Era una cosa divertidísima. Y entonces Carrillo Arenas dijo un día: ya estuvo bien que la gente se sienta buena porque hizo 7 tortas. Traduzco: 7 bocatas para los españoles, 7 bocadillos, 7 panes abiertos con algo en medio para que el pan sea más alimenticio. Que la gente se siente buena por haber hecho eso. Yo publiqué en Excelsior una carta, yo en aquel entonces trabajaba todavía, escribía en Excelsior, no trabajé, sí, en la revista de revistas sí trabajé en Excelsior, pero bueno, saqué una carta diciéndole al secretario de que se podía morir porque era un miserable que no había hecho 7 tortas en ningún momento. Le costó su declaración el puesto como secretario de Turismo, por cierto, Guillermo Carrillo Arena. Pero no le ha costado su acusación de que los padres de niños enfermos cancerosos quieren dar un golpe de Estado, no le ha costado su empleo a López-Gatell. Y viejos amigos míos están allí calladitos. No voy a decir nombres. Ustedes saben quiénes son ustedes. Miren, ustedes saben los que a veces, por ejemplo, muchos de los cuales, no todos, pero algunos de los cuales nos reuníamos de pronto a jugar póker. Como nunca te ves en la Ciudad de México, pues, aunque vivas en la misma ciudad, en el mismo barrio incluso, pues, no ves a tus amigos, tú estás en unas cosas, trabajas en un lado. Yo me iba todos los días a trabajar a Televisa Radio, a Tlalpan, al otro lado de la ciudad. Entonces, bueno, pues una vez al mes nos reuníamos, jugábamos al póker, contábamos cosas, pues que en casa de uno, en casa de otro, escritores, periodistas. Obviamente muchos nunca estuvieron en esas timbas de póker, ¿no? Entonces, pero bueno, ellos, por ejemplo, está el que tuvo un medio cibernético de América Latina, y donde yo escribí muchas veces sin cobrar, y escribía yo sin cobrar porque pensé que era una especie de militancia política. Él quería lo mejor para los mexicanos, yo quería lo mejor para los mexicanos, había que pelear en la trinchera del periodismo. Él tenía su negocio, no sé si era un negocio, sí, supongo que era un negocio, tenía su negocio de Ciberoamérica porque sí tenía anuncios, y yo escribía allí y me daba las gracias. Pero yo pensaba que era bueno
luchar por un país mejor para los más desprotegidos. En fin, ustedes saben quiénes son. Algunos de nosotros, muchos de nosotros, ustedes y yo salimos juntos una y otra vez a la calle para protestar contra las atrocidades del PRI. Yo ya no estuve en los gobiernos panistas en México, me opuse desde aquí, desde España, pero me tocó pelear todas las del PRI. Por ejemplo, estamos, si te acuerdas, tú en particular, ¿te acuerdas cuando nos borraron de las listas electorales del 91? Y entonces participamos en una asamblea democrática como observadores de las elecciones y vimos cómo nuestras credenciales habían sido usadas para votar por el PRI. Y lo que nos cabreó la manipulación del gobierno haciéndose cargo de las elecciones, ¿te acuerdas? Esa noche, y me acuerdo del día, porque esa noche cuando fuimos a entregar los resultados de nuestra observación en varias urnas electorales, la gente que llevaba esta asamblea democrática estaba viendo en la televisión el intento de golpe de Estado en la Unión Soviética. Me acuerdo de Yeltsin en el tanque. Fue exactamente ese día cuando las elecciones, aquellas que no nos quisieron dar la credencial y se la dieron a alguien para que votara por nosotros. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando peleamos contra los intentos de Zedillo por reescribir el libro de historia de quinto de primaria, donde sacaba la Inquisición, donde sacaba a los niños héroes, donde la invasión de Estados Unidos a México pues había sido básicamente una visita de cortesía y por pura amabilidad les había regalado a México la mitad de su territorio, pero no porque hubieran ganado la guerra, porque no hubo guerra, todo era muy bonito. Esto lo hacía Zedillo para justificar su sumisión a Estados Unidos, esa sumisión a Estados Unidos que hoy lo mantiene todavía viviendo en los consejos de administración de distintas empresas, muchas de ellas a las cuales benefició, por ejemplo a los que les vendió los ferrocarriles, estuvo en el consejo de administración de la empresa de ferrocarriles, y así, él ha estado medrando así desde que dejó el poder porque vendió medio México, como lo vendió Ángel Gurría con Salinas, sobre todo un monopolio natural como Telefónica, que ahora el que es socio de López Obrador es el que se quedó con Telefónica en ese negocio sucio que hicieron Salinas y Gurría, que ahora es uno de los defensores de la patria. Hazme el recabrón favor. Bueno, ¿se acuerdan ustedes de eso? Bueno, miren, ahora imagínense que estamos como siempre jugando una pocariza. Uno tiene su cerveza, otro tiene su Cuba libre. Dos de nosotros que no bebíamos nada, pues nos tirábamos a base de Coca-Colas. O si no, en una pocariza, una mesa redonda de estas que hacíamos de ciencia ficción, de novela policíaca, de creación de personajes, de periodismo, presentando libros de nuestros amigos, prestábamos una pila de libros constantemente. Y estamos conversando así, nos enteramos de que el presidente Narciso Sopes, por ponerle un nombre, ha prometido darle a México un sistema de salud igual que el de Dinamarca. Imagínense que lo comenta alguien, ¿ya vieron que este imbécil dijo esto? Después de dedicar 4 años y medio a destrozar un sistema de salud popular que era malo, pero servía de algo. Luego creó otro que ya no servía para nada y ahora lo destruyó todo. Pero va a ser un sistema de salud mejor que el de Dinamarca, manteniendo sin medicamentos a los niños que padecen cáncer y a muchísimas otras personas, pese a las protestas de padres y periodistas a los que han llamado golpistas. ¿Qué me dirían? ¿Te acuerdas? No, pues yo me imagino, ¿no? Imagínate que andábamos con Superbarrio por ahí, por ejemplo, en la estación de radio que puso Marco Rascón en la esquina de Reforma e Insurgentes. Hay que tenerlos cuadrados. Pues una estación de radio, se oía a 500 metros, pero se oía. Y cuando inauguramos esa estación de radio, ¿qué hubieras dicho si el presidente dice esa barbaridad después de acabar con la salud popular del país? ¿Que el PRI estaba siendo víctima de un intento de golpe de Estado? No creo, ¿no? Me habrías dicho eso. ¿Que me habrías dicho que los padres de los niños exageraban? Hombre, si todos somos padres, hemos tenido hijos, sabemos que ahí no hay esa acusación. ¿Qué dirías? ¿Que la salud pública no importa, pero al fin la gente se va a morir? ¿O que se curen con hierbajos o con reiki? Tú que el que creía mucho en la homeopatía y en esas babosadas, el que le dolía mucho la espalda, igual decías algo así, pero tampoco te atrevías a decirlo así abiertamente. Quizás yo creo que todos me habrían dicho que habría que salir a protestar y había que echar al presidente y apoyar a otros en las próximas elecciones porque el partido en el poder era una desvergüenza. ¿Qué me hubieran dicho?
¿Qué me hubieras dicho? No sé, igual les da, amigos míos, queridos compañeros, hombre, si viajamos por todo México y luego viajamos a Estados Unidos, fuimos a Cuba juntos, muchos de nosotros, y veníamos a España, sí. Yo luego ya no sabía si me invitaban porque era amigo, porque escribía yo bien, pero bueno, igual hoy les da vergüenza responder, sobre todo cuando cada mes suena la registradora con los dineros públicos que reciben como parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué hubieran dicho? Esta me la sé. ¿Qué hubieran dicho si el PRI y el PAN militarizaran el país? Si sacaran al ejército de los cuarteles para que ocupara las calles, si le entregaran al ejército y a su historial de violaciones impunes de los derechos humanos, historial que enriquecieron largamente en todos los gobiernos del PRI, en el de Fox, en el de Calderón, en el de Peña Nieto. Porque en todos ellos hubo gravísimas violaciones a los derechos humanos, asesinatos bestiales y torturas y desapariciones por parte del ejército mexicano. ¿Qué me dirías si a ese ejército le entregan las aduanas, los puertos, la seguridad nacional, refinerías, ferrocarriles y, según anunciaron ayer, una aerolínea para que tengan mucho dinerito para los ejércitos, para los hombrecitos de verde? Dándole mucho más poder del que jamás tuvo desde 1920. Me parece, fue en el 19, fue cuando se disolvió el ejército federal y se instauró el ejército constitucional. Que es el pretexto que dice López Obrador, es que ya no es un ejército como aquel, porque un ejército del pueblo, el que se formó alrededor de Carranza. Pues sí, pero lo que ha hecho ese ejército en los últimos 100 años no es para echar cohetes, man. Asesinado, torturado, violado derechos humanos. ¿Qué me dirías si ponen a un jefe, a un encargado de la Comisión de Derechos Humanos, que de pronto de la nada dice que de 1995 a 2015 se borran todas las denuncias y se cierran los expedientes y no los puede consultar ya nadie nunca para lavarle la cara al ejército? ¿Qué me dirías? Porque yo recuerdo, no estaba yo ya en México, pero yo me acuerdo que vi noticias donde ustedes estaban marchando en contra de la militarización del país por parte de Calderón. Me acuerdo, lo leí. Mi memoria no es tan mala. Me acuerdo perfectamente de eso. ¿Qué me dirían? ¿Qué me dirían si las atrocidades que hoy comete su presidente, las atrocidades que no parece que vayan a desaparecer con los candidatos a los que algunos de ustedes, que los conozco, hombre, sí, comíamos juntos y todo, y hablábamos y arreglábamos el mundo y soñábamos con países mejores y tal, le están haciendo el programa de gobierno a los candidatos que están llevando a cabo una campaña ilegal por parte de Morena. ¿Qué programa de gobierno si el estúpido proyecto de López Obrador está incompleto, se hizo a pedazos, menciona la ciencia en el prólogo y el capítulo de ciencia ya no lo escribieron nunca, total se le entregaron a Álvarez Bulla? Ese proyecto que tenía López Obrador, que yo me leí muchas veces y dije ojalá y haga la mitad, ni el 1%. Y ahora están haciendo otro programota. A ver a quién engañamos. ¿Qué me dirían de alguien que llamándose PRI, llamándose PAN, llamándose PRD, llamándose Partido Conservador o Partido Republicano, Partido Liberal Nacionalista o Partido por la Mitad, cualquier otro partido que no fuera aquel en el que ustedes están cobrando, hiciera lo mismo que hace López Obrador todos los días? ¿Saben dónde estarían ustedes? Diciéndome que soy un blando porque no me lanzo lo suficientemente fuerte en mi pobre streaming contra la barbarie de un régimen que ha traicionado todos los principios más elementales, ya no de la izquierda, de la puta decencia, de la decencia humana más simple, más elemental, más básica, que es el respeto a los más desprotegidos. Me lo dirían, pero no tienen huevos de decirlo.